Cada mes, mi hijo me pedía mi pensión, hasta que un día lo esperé en la casa con mi abogado. Escuché el motor de su camioneta apagarse frente a mi casa, como cada día 28 del mes. Desde la ventana de la sala vi cómo se bajaba con esa seguridad que siempre tuvo, esa manera de caminar como si el mundo le debiera algo, pero esta vez yo no estaba sola. A mi lado, el licenciado Méndez revisaba unos papeles con calma. Un hombre de unos 50 años, de traje oscuro, con un maletín de cuero sobre mis piernas. Me miró por encima de sus lentes y asintió levemente. ¿Está lista, señora Beatriz? Asentí, aunque mis manos temblaban. 68 años tenía, y nunca pensé que llegaría el día en que necesitaría un abogado para hablar con mi propio hijo. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque esto no empezó hace un día ni una semana. Esto empezó hace 6 meses, cuando todavía confiaba en cada palabra que salía de su boca. Todo comenzó 3 meses después del funeral de mi esposo. Carlos había muerto de un infarto repentino, dejándome sola en esta casa que construimos juntos, con nada más que su pensión y la mía para vivir. No era mucho, pero era suficiente. Podía pagar mis cuentas, comprar mi comida, mis medicamentos para la presión. Incluso me sobraba un poco para ahorrar. Rodrigo, mi hijo mayor, empezó a visitarme con más frecuencia. Al principio me alegraba tanto verlo. Llegaba los domingos a tomar café. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo. Yo pensaba que por fin, después de años de verlo ocupado con su taller mecánico, con su esposa Viviana y sus 2 hijos, había encontrado tiempo para su madre. Qué ingenua fui. La primera vez que me pidió dinero fue un martes por la tarde. Llegó sin avisar, algo inusual en él. Tenía esa cara de preocupación que yo conocía desde que era niño, cuando algo lo inquietaba de verdad. «Mamá, necesito pedirte un favor grande». Me senté frente a él en el paralido comedor. Le serví café como siempre. «Dime, hijo, ¿qué pasa?» «Es el taller. Tuvimos una semana mala y necesito pagar a los proveedores. Son 30,000 pesos. Te los devuelvo el próximo mes, te lo prometo». 30,000 pesos. Era casi la mitad de mi pensión, pero era mi hijo, el hombre al que crié, al que di todo lo que pude. No lo pensé 2 veces. «Claro, Rodrigo, déjame ir por mi cartera». Cuando le entregué el dinero, me abrazó fuerte. Olía a aceite de motor y a ese perfume caro que siempre usaba. «Gracias, mamá. No sabes cuánto me ayudas. Papá estaría orgulloso de ti». Mencionar a su padre fue como un puñal dulce en mi pecho. Carlos siempre decía que la familia se ayuda, que para eso estamos. El mes pasó. Rodrigo no devolvió el dinero, pero me llamó el día 28. «Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Llegó con flores, ese detalle que tanto me gustaba. Hablamos de todo un poco mientras tomábamos té. De sus hijos, de cómo iban en la escuela, de Viviana y su trabajo en una tienda de ropa. Todo parecía normal hasta que sacó el tema. «Mamá, sobre lo del mes pasado. El proveedor me dio más plazo, pero ahora necesito arreglar una de las máquinas del taller. Son 20,000. Te juro que el próximo mes te devuelvo todo junto». Algo en mi pecho se apretó, pero lo ignoré. Era mi hijo. Confiaba en él. «Está bien, Rodrigo, pero de verdad necesito que el próximo mes». «Sí, mamá, te lo prometo». Palabra de honor. Así empezó la rutina. Cada 28 del mes, a veces incluso antes, Rodrigo aparecía con una nueva historia, que los empleados necesitaban su pago, que había una oportunidad de comprar herramientas usadas, que un cliente grande no había pagado aún. Siempre había algo, y yo siempre le daba el dinero. Al tercer mes, empecé a notar que algo andaba mal en mi cuerpo. Me cansaba más rápido. Sentía mareos al levantarme. Cuando fui a comprar mis medicamentos para la presión, la farmacéutica me miró con preocupación. «Señora Beatriz, hace 2 meses que no compra sus pastillas. ¿Está bien?». No supe qué responderle.
La verdad era que no me alcanzaba el dinero. Después de darle a Rodrigo lo que necesitaba, apenas me quedaba para la comida básica. Había empezado a comprar las marcas más baratas de todo. Arroz, frijoles, lo mínimo. Ya no compraba la carne que me gustaba ni las frutas que el doctor me había recomendado. Estoy bien, gracias. La próxima semana vengo por ellas. Pero sabía que era mentira. Esa noche, sola en mi cama, lloré en silencio. Me sentía atrapada. ¿Cómo le iba a decir a mi hijo que no podía seguir ayudándolo? Él contaba conmigo. Su familia dependía de ese taller. Y yo era su madre. Las madres no abandonan a sus hijos. La rutina se volvió más pesada. Rodrigo ya no traía flores. Ya no se sentaba a tomar café. Llegaba, me pedía el dinero con prisa y se iba. Las excusas seguían siendo las mismas, pero su tono había cambiado. Ya no era una petición, era casi una exigencia. Mamá, necesito 25.000 para hoy. Tengo que pagar antes de las 6. Rodrigo, hijo, es que este mes está difícil. Todavía no he comprado. Mamá, por favor, no me hagas esto. Es urgente. ¿Qué quieres? ¿Que pierda el taller? ¿Que mis hijos pasen hambre? Sus palabras me hacían sentir egoísta, terrible. ¿Qué clase de madre era yo para negarle ayuda a mi propio hijo? Le di el dinero. Todo cambió un miércoles por la tarde. Había ido al supermercado del centro, ese que tiene mejores precios. Llevaba mi carrito con lo más básico: una bolsa de arroz, unos huevos, pan barato. Estaba haciendo cuentas mentalmente, sumando cada artículo, asegurándome de no pasarme de mi presupuesto ridículo. Y entonces los vi. Rodrigo, Viviana y sus 2 hijos salían de uno de los restaurantes más caros de la zona, ese al que Carlos me llevaba solo en ocasiones especiales, cuando queríamos celebrar algo importante. Los niños llevaban ropa nueva. De marca reconocí los logos que salen en la televisión. Viviana traía un bolso que se veía costoso, de esos que se venden en las tiendas del centro comercial elegante. Rodrigo sacó su cartera y pagó la cuenta sin siquiera mirar el total. Lo vi deslizar su tarjeta con esa naturalidad de quien no tiene preocupaciones económicas. Me escondí detrás de un exhibidor. No quería que me vieran. No quería que supieran que yo estaba ahí, con mi ropa vieja, mi bolsa raída, mi carrito con 4 cosas miserables. Pasaron frente a mí sin verme, riendo. Los escuché comentar sobre la comida, sobre ir al cine después. Rodrigo le dio dinero a su hijo mayor para que comprara palomitas para todos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Tuve que sostenerme del carrito para no caerme. Hace 3 días, Rodrigo me había dicho que necesitaba 30.000 pesos urgentes para pagar a los empleados del taller, que si no lo hacía, tendría que despedir a alguien. Yo le había dado el 70% de mi pensión de ese mes. Me quedé sin poder comprar mis medicamentos otra vez. Y ahí estaba él, en un restaurante caro, con ropa nueva, pagando como si el dinero le sobrara. Esa noche no pude dormir. Mi mente no dejaba de darle vueltas al asunto. Tal vez el negocio había mejorado justo después de que me pidió el dinero. Tal vez había cobrado de ese cliente grande. Tal vez Viviana había recibido un bono en su trabajo. Pero algo dentro de mí, una voz pequeña que había estado tratando de callar durante meses, me decía la verdad. Me estaba usando. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno. Seguí sintiendo mareos. Me pesaba cada vez más caminar al mercado. Una tarde, mientras preparaba la comida, sentí que la habitación daba vueltas. Me tuve que sentar en el piso de la cocina, respirando profundo, rogando que pasara. Necesitaba mis medicamentos. Necesitaba comer mejor. Necesitaba que mi hijo dejara de quitarme el dinero que me mantenía viva. Pero cada vez que pensaba en decirle algo, recordaba su cara de decepción cuando le sugerí que me devolviera aunque sea una parte. Fue 2 semanas después de haberlos visto en el restaurante. Junté todo mi valor. Rodrigo, hijo,
¿Crees que este mes podrías devolverme algo de lo que te he prestado? No tiene que ser todo, pero es que necesito comprar mis medicinas y... Se levantó de la silla tan rápido que me asustó. Su cara cambió completamente. Ya no era mi hijo, era un extraño molesto. ¿En serio, mamá? ¿En serio me vas a cobrar? ¿Me estás llevando las cuentas? No, hijo, yo no. Yo trabajo día y noche, mamá. Día y noche para sacar adelante a mi familia, para construir algo. Y tú, que tienes tu pensión asegurada cada mes, que no tienes que hacer nada más que existir, ¿me vas a cobrar? Rodrigo, por favor, no es eso. Es solo que papá estaría decepcionado de ti. Él siempre decía que la familia se apoya sin condiciones, que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. ¿Y tú qué haces? Me cobras como si fuera un extraño. Me quedé paralizada. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Mi esposo estaría decepcionado de mí? ¿Era yo la mala por pedir que me devolviera mi propio dinero? Perdón, hijo. No quise. Olvídalo, mamá. Veo que tu dinero vale más que tu propio hijo. Se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí, sentada en mi comedor, llorando como no había llorado desde el funeral de Carlos. Me sentía la peor madre del mundo. Egoísta, tacaña, mala. Esa noche casi no pegué el ojo. Los mareos empeoraron. Sentía punzadas en el pecho que me asustaban. ¿Y si me daba algo? ¿Y si me pasaba como a Carlos, un infarto de repente? ¿Quién me encontraría? Rodrigo ya no venía seguido después de nuestra pelea. Ana, mi hija menor, vivía en otra ciudad, a 5 horas de distancia. La idea de morir sola en mi casa me aterraba más que cualquier cosa. Una semana después sonó mi teléfono. Era Ana. Hacía tiempo que no hablábamos. Ella siempre estaba ocupada con su trabajo en la ciudad, y yo no quería molestarla con mis problemas. Mamá, ¿cómo estás? Prima Leticia me dijo que te vio el domingo en misa y que te notó muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Su preocupación genuina me quebró. Sin quererlo, empecé a llorar. Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando. Estoy bien, hija. Es solo que... extraño a tu papá. Mamá, yo te conozco. Hay algo más. Dime. Y entonces, como un dique que se rompe, le conté todo, cada peso que le había dado a Rodrigo, cada promesa que no cumplió, los medicamentos que no podía comprar, los mareos, el hambre, el restaurante caro, todo. Ana no dijo nada durante varios segundos. Cuando habló, su voz temblaba de rabia. ¿Hace cuánto que esto está pasando? 6 meses, más o menos. ¿Y Rodrigo nunca te ha devuelto nada? Dice que lo hará, que el taller. Mamá, el taller de Rodrigo va muy bien. Él sube fotos a las redes sociales. Hace 3 meses compraron 2 máquinas nuevas y contrataron más empleados. Están expandiéndose. Sentí que el mundo se detenía. Rodrigo me había mentido, durante meses. Sobre todo. ¿Por qué haría eso, Ana? ¿Por qué su propio hijo? No lo sé, mamá. Pero esto se acaba ahora. Escúchame bien, no le des ni un peso más. Ni uno. Yo voy este fin de semana para allá y vamos a arreglar esto. Pero él es tu hermano. No quiero causar problemas en la familia. Mamá, él es quien está causando problemas. Te está usando, te está matando de hambre. Eso no es familia, eso es abuso. La palabra me cayó como agua fría. Abuso. ¿Mi hijo me estaba abusando? Llego el sábado. Y mamá, prométeme algo. ¿Qué? Si Rodrigo va antes, no le abras la puerta. No le des nada. Dile que estás enferma, lo que sea. Pero no le des más dinero. Está bien, hija. Esa noche dormí un poco mejor. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Ana llegó el sábado temprano. Traía bolsas del supermercado, carne, frutas, verduras, todo lo que yo había dejado de comprar. Me abrazó fuerte cuando me vio. «Ay, mamá, estás en los huesos.
Pasamos el día juntas. Comimos bien, como no había comido en meses. Y entonces sacó una libreta que yo había escondido en un cajón. ¿Qué es esto? Era mi registro. Desde el primer peso que le di a Rodrigo, yo había anotado la fecha, el monto y la razón que él me había dado. No sabía por qué lo hacía. Supongo que en el fondo, algo en mí sabía que necesitaría recordar. Ana lo revisó página por página. Su cara se fue poniendo cada vez más pálida. Mamá, esto es mucho dinero. Esto equivale a 14 meses de tu pensión. ¿Tanto? Ni yo misma lo había calculado. Cada vez lo veía como montos separados, como pequeñas ayudas, pero sumar todo era abrumador. Necesitamos ayuda legal, mamá. Esto no puede seguir. ¿Legal? Ana, no quiero meter a mi hijo a la cárcel. No se trata de eso. Se trata de que te devuelva tu dinero y de que entienda que lo que hace está mal. Conozco a alguien, el licenciado Méndez. Fue compañero de un amigo en la universidad. Es buena persona y trabaja con casos de adultos mayores. La palabra adultos mayores me hizo sentir vieja, pero sabía que Ana tenía razón. A mis 68 años, con mi salud deteriorándose, necesitaba protegerme. El lunes fuimos a la oficina del licenciado Méndez. Era un hombre amable, de hablar pausado. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Revisó mi libreta con atención. Señora Beatriz, lo que su hijo está haciendo se llama abuso financiero de un adulto mayor. Es un delito, pero entiendo que usted no quiere llegar a eso. Lo que podemos hacer es confrontarlo de manera legal, con un acuerdo por escrito para que le devuelva el dinero. ¿Él aceptaría eso? Con un abogado presente, la gente tiende a tomar las cosas más en serio. ¿Cuándo suele visitarla? Cada día 28. Es cuando cobro mi pensión. Perfecto. El próximo 28 es en 3 días. ¿Le parece bien que yo esté presente en esa reunión? Miré a Ana. Ella asintió con firmeza. Miré al licenciado. Su cara transmitía confianza. Está bien. Hagámoslo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Ana tuvo que regresar a su ciudad por compromisos de trabajo, pero me llamaba cada mañana y cada noche. ¿Ya te llamó Rodrigo? No, nada. Perfecto. Mantén el plan. El licenciado llega a las 10 de la mañana. Rodrigo siempre llega cerca del mediodía, ¿verdad? Sí. Todo va a salir bien, mamá. Eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. ¿Lo era? No estaba segura, pero ya no había vuelta atrás. La mañana del 28 me levanté temprano. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse el vestido que Carlos me había regalado en nuestro último aniversario. Necesitaba sentirme fuerte. A las 10 en punto, el licenciado Méndez tocó mi puerta. Traía su maletín y una carpeta con documentos. Buenos días, señora Beatriz. ¿Lista? Lista. Nos sentamos en la sala. Él revisó los papeles que había preparado. Un contrato simple, donde Rodrigo se comprometería a devolverme el dinero en cuotas mensuales. Nada agresivo, solo justo. A las 11:30 escuchamos el motor de una camioneta. ¿Es él?, preguntó el licenciado. Miré por la ventana. Era la camioneta nueva de Rodrigo, esa que había comprado 6 meses atrás, justo cuando empezó a pedirme dinero. Sí, es él. El licenciado cerró su carpeta y se acomodó los lentes. Respire hondo, señora Beatriz. Usted está haciendo lo correcto. Escuché sus pasos acercándose a la puerta, el sonido de sus llaves buscando la cerradura, como siempre. Él tenía copia de la llave de mi casa. Carlos se la había dado cuando era adolescente, para que pudiera entrar si alguna vez yo necesitaba ayuda. Nunca imaginé que ese gesto de confianza se convertiría en parte del problema. La puerta se abrió. Rodrigo entró con esa seguridad de siempre, con su celular en la mano, sin siquiera mirar hacia la sala. «Mamá, necesito que...» Se detuvo en seco. Sus ojos fueron de mí al licenciado,
del licenciado a mí. Por primera vez en 6 meses vi miedo en su cara, y yo, por primera vez en 6 meses, no sentí culpa, sentí poder. «Mamá, ¿quién es él?». La voz de Rodrigo sonaba diferente. No tenía esa seguridad de siempre. Había algo en su tono que nunca había escuchado antes. Incertidumbre. El licenciado Méndez se puso de pie con calma. Extendió su mano hacia Rodrigo. «Buenos días. Soy el licenciado Méndez, abogado de la señora Beatriz». Rodrigo no le estrechó la mano. Se quedó ahí parado, con su celular todavía en la mano, mirándome a mí como esperando que yo dijera que esto era una broma, que todo estaba bien. Pero no dije nada, solo lo miré a los ojos. «Siéntate, Rodrigo. Tenemos que hablar». «¿Abogado?». «Mamá, ¿qué está pasando aquí? ¿Te pasó algo? ¿Alguien te está molestando?». Qué irónico. La persona que me estaba haciendo daño era él, y ni siquiera lo sabía, o tal vez sí lo sabía y solo fingía. «Siéntate», repetí, esta vez más firme. Rodrigo obedeció, pero se sentó en el borde del sofá, tenso. El licenciado volvió a su lugar a mi lado y abrió su maletín. Sacó mi libreta vieja, esa donde había anotado todo durante 6 meses. «Señor Rodrigo, su madre me ha contratado porque necesita resolver un asunto importante con usted». «¿Qué asunto?». «Mamá, si necesitas ayuda legal, pudiste decirme. Yo conozco abogados. No tenías que». «Es sobre el dinero que te he prestado», dije. Mi voz salió más clara de lo que esperaba. «Todo el dinero que te he dado estos meses». La cara de Rodrigo cambió. Pasó de la confusión a algo parecido al enojo, pero mezclado con vergüenza. «¿Prestado? Mamá, yo te lo voy a devolver. Ya te lo he dicho 1000 veces. El taller está pasando por un momento complicado, pero...». «El taller va muy bien», interrumpió el licenciado Méndez, sin levantar la voz pero con firmeza. Según la información que su hermana Ana nos proporcionó, su negocio ha crecido considerablemente en los últimos meses. Han adquirido maquinaria nueva y contratado personal adicional. Rodrigo se puso pálido. Abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. El licenciado puso mi libreta sobre la mesa de centro, abierta en la primera página. «Esta es la libreta donde su madre ha registrado cada peso que usted le ha pedido, cada fecha, cada monto, cada razón que usted le dio. ¿Le gustaría revisarla? No es necesario. Yo sé cuánto. Permítame ayudarlo con los números entonces». El licenciado sacó un documento que había preparado. «En 6 meses, usted ha recibido de su madre un total de 342,000 pesos. Eso equivale a 14 meses de su pensión completa». Vi cómo Rodrigo tragaba saliva. Nunca lo había visto así. Ni siquiera cuando su padre lo regañaba de adolescente por alguna travesura. «Yo voy a devolvérselo. Es solo que el momento no ha sido». «¿Cuándo?», pregunté. Las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza. Era rabia. «¿Cuándo, Rodrigo? ¿El próximo mes? ¿El siguiente? Has dicho eso 6 meses seguidos. Mamá, tienes que entender que un negocio. Yo entiendo que no he podido comprar mis medicamentos por ayudarte. Entiendo que he comido arroz y frijoles durante semanas porque no me alcanzaba para más. Entiendo que he tenido mareos tan fuertes que pensé que me iba a morir sola en mi casa». Mi voz se quebró en la última palabra. Rodrigo me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Era sorpresa o culpa? «Mamá, yo no sabía qué. No preguntaste. En 6 meses nunca me preguntaste si yo estaba bien. Solo llegabas, pedías el dinero y te ibas. Yo pensé que con tu pensión. Mi pensión es de 45,000 pesos al mes, Rodrigo. Tú me has pedido en promedio 57,000 pesos mensuales. ¿De dónde creías que iba a sacar la diferencia? ¿Del aire?». El silencio que siguió fue pesado. Podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo. Rodrigo tenía la mirada fija en el suelo. Sus manos temblaban ligeramente.
El licenciado Méndez rompió el silencio. Señor Rodrigo, estamos aquí para llegar a un acuerdo. Su madre no desea emprender acciones legales más severas, pero necesita que usted... El celular de Rodrigo sonó. Todos nos sobresaltamos. Él lo miró y su cara se puso aún más pálida. «Es Viviana», murmuró. «Contesta si necesitas», dijo el licenciado. «Tal vez es importante». Rodrigo dudó, pero finalmente se levantó y salió al pequeño patio trasero. Desde la sala podíamos escuchar murmullos, aunque no las palabras exactas. Luego su voz se elevó. «No, no es eso. Ya te dije que...» «Viviana, espera, yo te explico». Hubo una pausa larga. Luego escuchamos algo que sonó como un sollozo ahogado. El licenciado me miró con una ceja levantada. Yo no sabía qué pensar. ¿Qué tenía que ver Viviana en todo esto? Rodrigo regresó 2 minutos después. Su cara estaba roja y había lágrimas en sus ojos. Se dejó caer en el sofá, ya no en el borde, sino hundido, derrotado. «Viviana viene para acá», dijo con voz ronca. «Está a 10 minutos». «¿Por qué?», pregunté. Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Ella encontró mis movimientos bancarios, los retiros que he hecho los días 28 de cada mes. Ha estado pensando durante semanas que yo tenía una aventura o algo peor, que estaba jugando o... no sé, estaba desesperada. Hasta contrató a alguien para que me siguiera. No podía creer lo que escuchaba. Viviana no sabía nada. Todo este tiempo pensé que tal vez ella era parte del plan, que tal vez entre los dos habían decidido aprovecharse de mí. ¿Ella no sabía que me estabas quitando mi pensión? Mis palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero era la verdad. No. Ella pensaba que todo el dinero extra venía del taller. Yo le decía que teníamos buenos meses, que estábamos creciendo. Y sí estamos creciendo, mamá, eso es verdad. Pero yo... Entonces, ¿para qué querías mi dinero? La pregunta salió como un grito. Si el taller va bien, si tienes dinero, ¿para qué me dejaste sin medicinas? ¿Para qué me dejaste pasar hambre? Rodrigo no respondió. Solo se quedó ahí, con la cara entre las manos, temblando. No tuvimos que esperar mucho. El timbre sonó exactamente 8 minutos después. Fui a abrir yo misma. Viviana estaba ahí, con su bolso colgado del hombro, la cara seria. Cuando me vio, su expresión se suavizó un poco. «Suegra, perdón por venir así sin avisar. Necesito hablar con Rodrigo». «Pasa, hija. Creo que todos necesitamos hablar». Viviana entró y saludó al licenciado con respeto, aunque la confusión era evidente en su cara. Cuando vio a Rodrigo, su mandíbula se apretó. «Explícame», dijo, sin siquiera sentarse. «Explícame qué hacías con 50,000 pesos cada mes, porque el detective te siguió aquí 3 veces, a la casa de tu mamá, los días que retiraste el dinero». Rodrigo levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Le pedía dinero prestado a mi mamá. ¿Prestado? La voz de Viviana subió de tono. «Rodrigo, el taller genera más de 200,000 pesos al mes de ganancia. ¿Para qué necesitas pedirle dinero prestado a tu mamá?». Esa fue la pregunta que destrozó todo, porque hasta ese momento, incluso yo había querido creer que tal vez era necesario, que tal vez realmente había emergencias. Pero si el taller generaba tanto dinero, dímelo, insistió Viviana. Dime para qué usabas el dinero de tu mamá. El silencio se extendió. Rodrigo abrió la boca varias veces, pero no salió ninguna palabra. Finalmente, con una voz tan baja que casi no la escuchamos, dijo: «Para otras cosas». «¿Qué cosas?». «La camioneta, los restaurantes, la ropa de los niños, el viaje que hicimos a la playa en marzo». Cada palabra era como una bofetada. Viviana dio un paso atrás, llevándose una mano a la boca. «Dios mío, todo este tiempo. Todas esas cosas que yo pensé que eran porque el negocio iba bien. El negocio va bien,
insistió Rodrigo, pero yo quería que tuviéramos más, que no nos faltara nada, que los niños tuvieran lo mejor. ¿A costa de tu mamá?, gritó Viviana. ¿A costa de dejarla sin medicinas? Rodrigo, ¿en qué estabas pensando? No lo sé. Rodrigo también gritó, poniéndose de pie. No lo sé, ¿está bien? Empezó como algo pequeño y luego ya no pude parar. Era fácil. Ella nunca me decía que no. Yo pensé que ella estaba bien, que con su pensión podía. Yo no estaba bien, dije, y mi voz cortó el aire como un cuchillo. No he estado bien en meses. Pero cada vez que intentaba decirte algo, me hacías sentir culpable. Me decías que papá estaría decepcionado, que la familia se ayuda sin condiciones. Mamá, ¿sabes cuántos días tuve que elegir entre comer o tomar mis pastillas? ¿Sabes cuántas noches pensé que no iba a despertar a la mañana siguiente? Viviana se dejó caer en una silla, llorando. Rodrigo se quedó de pie, paralizado. El licenciado Méndez esperó a que todos nos calmáramos un poco antes de hablar. Creo que ahora todos tenemos más claro qué es lo que ha estado pasando. Señor Rodrigo, su madre no quiere demandarle ni crear un problema legal mayor. Lo que ella necesita, y lo que es justo, es que usted le devuelva el dinero que le ha tomado estos meses. Sí, por supuesto. Se lo voy a devolver. He preparado un contrato simple. El licenciado sacó varios papeles. Usted se compromete a devolverle a su madre la suma total de 342,000 pesos, en cuotas mensuales de 14,200 pesos, durante 2 años. Son cuotas razonables, considerando los ingresos de su negocio. Rodrigo tomó los papeles con manos temblorosas. Los leyó rápido, casi sin ver realmente. Está bien. Firmo. Lo que sea. Hay una condición más, dije. Mi voz sonaba extraña incluso para mí. Firme, segura. No quiero verte hasta que hayas pagado al menos la mitad. ¿Qué? Mamá, no puedes. Sí puedo. Necesito tiempo, Rodrigo. Tiempo para sanar. Tiempo para entender cómo mi propio hijo fue capaz de hacerme esto. Mamá, por favor, es mi condición. Si quieres que esto se quede entre nosotros, sin problemas legales mayores, aceptas. Viviana se limpió las lágrimas y habló con voz firme. Yo también voy a firmar, como testigo y como garante. Si él no cumple, yo me haré cargo de los pagos. Se lo prometo, suegra. Esto no debió pasar nunca. El licenciado preparó los documentos finales. Rodrigo firmó con mano temblorosa. Viviana también firmó. Yo fui la última en hacerlo, y cuando puse mi nombre en ese papel, sentí como si algo pesado se levantara de mis hombros. Una copia para usted, señora Beatriz. Una para el señor Rodrigo. Y una para mis archivos, dijo el licenciado mientras organizaba los papeles. Rodrigo se quedó ahí de pie, con su copia en la mano, sin saber qué hacer o decir. Deberías irte, dije suavemente. Ya no hay nada más que hablar hoy. Él asintió despacio. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. No respondí. Simplemente cerré la puerta cuando salió. Viviana se quedó un momento más. Se acercó a mí y me abrazó fuerte. Perdóneme, suegra. Si yo hubiera sabido. No es tu culpa, hija. Tú no sabías. Voy a asegurarme de que cumpla, se lo juro. ¿Y los niños? ¿Puedo traerlos a visitarla? Ellos la extrañan. Claro que sí. La puerta siempre está abierta para ustedes. Viviana se fue, y finalmente me quedé a solas con el licenciado Méndez. Él guardó sus cosas con calma. ¿Cómo se siente, señora Beatriz? No lo sé. Cansada, triste, pero también aliviada. Hizo lo correcto. Lo difícil, pero lo correcto. Cuando el licenciado se fue, me quedé sola en mi sala. La misma sala donde durante meses le había entregado mi dinero a Rodrigo. La misma sala donde me había sentido impotente y culpable.
pero ahora todo se sentía diferente. Pasaron 3 meses. 3 meses en los que, cada día 15, recibía una transferencia de 14.200 pesos en mi cuenta. Rodrigo cumplió. No hubo excusas, no hubo retrasos. Compré mis medicamentos completos por primera vez en medio año. Llené mi refrigerador con comida de verdad, carne, frutas, verduras. Incluso me di el lujo de comprar un pastel pequeño para celebrar mi cumpleaños, algo que no había hecho desde que Carlos murió. Los mareos desaparecieron. Recuperé peso. Me sentía como yo misma otra vez. Una tarde de sábado, estaba en mi cocina preparando café cuando sonó el timbre. Miré por la ventanilla y vi a Viviana con mis nietos, Santiago y Sofía. Los niños llevaban un ramo de flores. Abrí la puerta y ellos se abalanzaron sobre mí. «Abuela, te extrañamos». Yo también los extrañé, mis amores. «Pasen, pasen». Viviana entró detrás de ellos, con una sonrisa cansada pero genuina. No queríamos venir sin avisar, pero los niños insistieron tanto. «Siempre son bienvenidos, hija». «¿Quieren café? ¿Chocolate para los niños?» Pasamos la tarde juntos. Los niños me contaron de la escuela, de sus amigos, de todo. Viviana se quedó callada un rato, hasta que los niños salieron al patio a jugar. «¿Cómo está Rodrigo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. «Diferente. Está yendo a terapia. Dice que necesita entender por qué hizo lo que hizo. ¿Por qué necesitaba aparentar tanto? ¿Aparentar? Ese era el problema. Todos sus amigos de la infancia tienen empresas grandes, casas enormes, autos del año. Rodrigo sentía que él nunca llegaba a eso, aunque el taller va bien. Entonces empezó a gastar en cosas para demostrarles que él también podía, y no le importó de dónde salía el dinero. Viviana negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Creo que se mintió a sí mismo. Se convenció de que era un préstamo temporal, que después le devolvería todo. Pero cada mes era más fácil pedirle a usted que enfrentar la realidad de que estaba viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Y ahora? Vendió la camioneta. Tiene algo más modesto. Dejó de ir a esos restaurantes caros. Está reconstruyendo todo desde la honestidad. Es difícil, pero es el camino correcto. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Viviana preguntó lo que yo sabía que preguntaría. ¿Algún día podrá perdonarlo? ¿Él podrá volver? Suspiré. Era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces. Cuando demuestre que realmente cambió. Cuando entienda que el amor no se compra y no se mendiga. Cuando vea que su valor no está en lo que tiene o en lo que aparenta tener. Eso es justo. Y cuando termine de pagarme, no porque el dinero sea lo más importante, sino porque necesito ver que cumple su palabra, que esta vez es diferente. Viviana asintió, limpiándose las lágrimas. Es justo, repitió. Cuando se fueron, me quedé sola en mi casa. Pero era una soledad diferente. No era el miedo de antes, esa sensación de estar abandonada y usada. Era paz. Esa noche saqué mi libreta vieja, esa donde había anotado cada peso que le di a Rodrigo. La abrí y vi las fechas, los montos, las excusas. Cada página era un recordatorio de mi dolor, pero también de mi fuerza, porque al final yo fui quien decidió que era suficiente. La cerré y la guardé en el fondo de un cajón. No la iba a tirar. Era parte de mi historia, pero ya no necesitaba verla cada día. Saqué una libreta nueva, limpia. En la primera página escribí: gastos de Beatriz. Enero. Empecé a anotar mis propios gastos, mis medicamentos, mi comida, mis cosas. Por primera vez en meses, mi dinero era mío. Carlos siempre decía que el respeto se gana. Yo tuve que enseñarle a mi propio hijo lo que eso significaba. Tuve que enseñarle que una madre no es un banco, que el amor tiene límites cuando se convierte en abuso, que la familia se ayuda, sí,
pero no se destruye en el proceso. No sé si Rodrigo y yo volveremos a tener la relación que teníamos. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que nunca más voy a permitir que nadie me haga sentir culpable por cuidarme a mí misma. Tengo 68 años. Todavía me quedan muchos más por vivir, y esta vez los voy a vivir con dignidad. Apagué la luz de mi habitación y me acosté. Por primera vez en mucho tiempo me dormí tranquila, sin miedo al día 28, sin miedo a la próxima llamada, sin miedo a mi propio hijo. Me dormí en paz. Y esa paz, nadie me la podía quitar. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato. Nos vemos en la próxima historia.